Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos comienzo nuevamente a un nuevo devocional. Bienvenidos a este programa número 99. Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor nos acerca a Él cada mañana a través de su palabra. Qué bueno es poder comenzar nuestro día leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Así que damos comienzo a este nuevo devocional y el compromiso de esta mañana de su lectura es el capítulo 21, 22 y 23. Estamos recorriendo el primer libro de Reyes y es apasionante, es historia de los reyes, de muchos reyes que reinaron sobre Israel, reyes que mayormente hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, lo malo ante los ojos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que damos gracias a Dios porque a medida que vamos leyendo, metiéndonos en las historias de estos reyes, vemos el tremendo desastre de Israel, podríamos decir, después de la vida de David, de Salomón, el auge de esa época, con las riquezas y todos los tesoros que había, fueron poco a poco acabándose a través y paulatinamente por el pecado de estos reyes desobedientes, reyes que adoraron a otros dioses, levantaron altares a otros dioses paganos y no obedecieron a la voz de Jehová, que los reyes tenían el deber de obedecer y guiar al pueblo de Israel en su totalidad a adorar a Dios. Pero evidentemente vemos que estos reyes se inclinaron hacia el mal, su corazón estaba inclinado hacia el mal y desobedecieron totalmente a Dios, ¿no? Y buscaron en otros dioses paganos, ¿no? Así que aquí encontramos en esta historia, en esta mañana, a dos personajes, bueno, que estamos leyendo, el rey Acab, que evidentemente no alcanzó o no alcanzaba a reconocer sus errores, su pecado delante de Dios, seguía con su obstinación, avanzando en su reinado, pecando continuamente, desobedeciendo a Dios, claro, también su compañera Jezabel, que es el nombre de aquella mujer que Dios utiliza a través de la escritura, el pecado de Jezabel, que lo nombra en muchas ocasiones el Señor, como por ejemplo en el Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, y vemos que estos dos personajes unidos eran un desastre allí en el reinado, la época de Acab. Así que tremendo las historias que estamos leyendo. Hoy tenemos, reitero, el compromiso del capítulo 21, 22 y 23 de Primera de Reyes y vamos a dar comienzo y vamos a buscar y a escudriñar un poco en el capítulo 21 y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que damos la bienvenida en esta mañana a cada uno de ustedes en este día, que el Señor les bendiga. Y bueno, probablemente hay personas que lo ven en repetición o en silencio después y seguramente vamos a bendecirlo a través de esta palabra que vamos a entregar en esta mañana. El título de este programa, de este devocional, ¿con quién estás comprometido? Así que bueno, damos gracias a Dios porque nosotros sabemos con quién estamos comprometidos. Tenemos un compromiso delante de Dios cada mañana, cada día, en todo momento, de servirle, adorarle a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Así que esta es la pregunta que nos debemos de hacer, analizar, examinarnos, como decíamos con los hermanos ayer, cuál es cuál es nuestra condición delante del Señor, cuál es nuestro compromiso delante de nuestro Dios, el compromiso verdadero y genuino que debemos tener. Acá vamos a encontrar en estos detalles, en esta historia, dos compromisos que eran verdaderos, ¿no? Tanto como la reina Jezabel, que estaba comprometida con sus dioses, tanto que llegó a dispersar a las tribus del norte por la idolatría, separa las tribus por la gran idolatría hasta que estas tribus del norte quedan atrapadas allí en cuanto a que fueron cautivos. Y mire lo que llegó, lo que ocasiona la idolatría, ¿no? Apartarse de los caminos de Dios y aceptar a otros dioses
que no tienen poder, ¿no? En este caso, la reina, esta reina Jezabel, se apoyaba en sus 800 sacerdotes, ¿no? Que ella tenía y obedecían. Llegó a, a que el pueblo de Israel desobedeciera en su totalidad. Mire el poder de esta mujer, poder que tenía en el sentido de que era una mujer que llegó al pueblo de Israel a que se volcara la idolatría en su totalidad. Pero encontramos a un personaje, Elías, el Tibita, que hemos leído y hemos encontrado en estas historias, donde un hombre que confiaba mucho en Dios, el profeta de Dios, a pesar que él pensaba que estaba solo, Dios había reservado a 7000, ¿no? Que no habían doblado las rodillas a Baal, y todas esas historias estamos viendo en estos días. Hoy nos vamos a detener en una historia muy también, que nos va a atrapar un poco más también, la historia de Acab y la viña de Nabob. Qué historia interesante, ¿no? Este rey Acab, que todos lo obedecían, estaban sujetos a los súbditos estaban sujetos a este rey, de repente se le antoja un capricho, como rey, y se le antoja una viña que estaba pegada prácticamente al palacio. Esa viña ya había estado hace mucho tiempo, tenía mucho tiempo, venía de una tradición, de una familia. Usted sabe que una viña lleva mucho tiempo en cultivar, en que crezca la viña y que dé su fruto. Quiere decir que hacía mucho tiempo, mucho antes que ese palacio del rey Acab, uno de los palacios del rey Acab, fuera construido. O sea que evidentemente cuando fue construido ese palacio, ya esta viña estaba. Era porque era una tradición de la familia, una herencia de la familia, y antiguamente vemos en el Antiguo Testamento que era una de las leyes, ¿no?, de la época, de que, se tenía que mantener en la familia. No se podía vender, no se podía cambiar. Entonces, esta tradición, este Nabab, la llevaba muy puntual, ¿no? Y él estaba feliz en su viña, tenía su vida ahí, ¿no? Su riqueza, podríamos decir, su trabajo, ¿no? No había ninguna necesidad en él, pero este rey era un rey, se le antojaba todas las cosas, ¿no? Entonces, pero era un rey también que evidentemente vemos a un rey débil, ¿no? Que muchos lo obedecían, pero cuando lo rechazaban, él se afligía mucho y entraba en depresión, ¿no? Este rey, ¿no? Mire qué debilidad tenía, ¿no? Este Nabat le dice, no, no te la voy a entregar. Cuando el rey le pide, te la cambio por otra mejor. Imagínense que cambiarle un terreno por una viña que hacía mucho tiempo que había sido labrada, trabajada para tener buenos viñedos, ¿no? Un buen vino sería, ¿no? Capaz que el deseo de acá era ese, ¿no? Emborracharse y tener un viñedo cerca, pero eso llevaba mucho tiempo, mucho trabajo. Nabab ve eso y dice, no, no, no te puedo ni cambiar, ni que me des, ni nada, ¿no? Esta viña, aparte, es una herencia de familia, de mis antepasados. No te lo puedo entregar así porque sí. Entonces él se acuesta, este rey acá, afligido, triste, porque este Nabat no había cedido a su pedido. Entonces, claro, esta mujer, Jezabel, que era perversa y maligna en su corazón, en su totalidad, le dice, levántate, come, vamos, anímate. Le dice, ¿cómo que vas a estar así? ¿El rey acaso no es rey? No te tienen que obedecer a ti, pero no te hagas problema. Yo voy a hacer que este hombre te dé la viña en su completa. No, no que te la vendan ni la cambien, no, que te la dé directamente. Yo voy a levantar un falso testimonio, porque era la única manera que podían acusarlo a este hombre, porque era un hombre fiel, un hombre de Dios, un hombre que no había doblado sus rodillas tampoco a Baal. Entonces esta mujer perversa le dice, bueno, yo te la voy a entregar en tus manos, no te preocupes, yo voy a levantar falsos testimonios, lo van a apedrear, van a matarlo y ya está, se terminó la historia. Bueno, este es el pecado de la codicia. Aquel pecado de la codicia que surgió en el Edén, ¿recuerdan? Adán no codició la fruta, pero comió de ella. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue la que
tuvo el atrevimiento de tomar del árbol? Eva. No por esto vamos a decir a la mujer tiene la culpa, no estoy hablando de eso. Simplemente que una persona que no comete directamente el pecado, indirectamente es culpable. Acab, en ese momento, no había cometido el pecado de matar a Nabat, pero su esposa Jezabel fue la que tomó del fruto, podríamos decir, y le dio a Acab. Este es el mismo resultado del pecado, el deseo, ¿no? De tener, ¿no? El deseo de la ambición. El pecado para Dios es un pecado terrible, la ambición, el deseo de tener cosas que no son tuyas, el deseo de otros, ¿no? Del progreso de otros. El pecado de la codicia y de la avaricia es muy grande, ¿no? En este caso resurge, y podremos nombrar muchas personas, por ejemplo Judas, ¿no? La codicia lo llevó por unas pocas monedas a entregar al Señor. O sea, que el pecado de la codicia es muy grave. Entonces esta mujer entra en escena, interrumpe la vida de Nabat, ¿no? Con un falso testimonio, lo sacan de la ciudad, lo apedrean y muere en ese lugar. Entonces, automáticamente Dios toma cartas en el asunto, interviene automáticamente Dios, interviene en ese momento. A pesar que Acab había cometido muchos errores, incluso Dios había estado con Acab en guerra anterior, había vencido como a 30 reyes juntos que vinieron contra el pueblo, los pudo vencer, pudo matar a estos reyes. O sea que Dios estaba en el asunto en todo momento. En tanto en la vida de Acab, en la vida de Jezabel, la vida de Elías, Dios no perdía un instante, ¿no? Estaba en todos los asuntos. Y en este asunto hace la intervención ahí en el capítulo 28, versículo 21, capítulo 21 y versículo 18, le dice Dios a Elías Tisbita, le dice: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. O sea que ninguno se la había entregado, solamente por mano de Jezabel. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Dice, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros de la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre y tu misma sangre, ¿no? Dios le da le dicta una condena. En el lugar donde murió Nabot, ahí vas a morir vos. Claro, esto le causó tremendo al rey, ¿no? En ese momento, la condena que Dios le había dado, bueno, se entristece este rey. Mire lo que pasa. Dice: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros tomarán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Mire, la falta de reconocimiento del pecado hace esto, ¿no? Cuando una persona viene y nos dice algo, a lo mejor nos corrige un error, probablemente estemos diciéndonos: este viene a mí, ¿cómo sabe todo esto? Y encima, mire lo que le dice: me has hallado enemigo, como que lo tomamos como un enemigo a veces, ¿no? Enemigo de nuestra vida, ¿no? Porque nos dice la verdad, ¿no? A través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? En este caso, Dios le dice a Elías que fuera. Dice, y él respondió: yo te he encontrado porque has vendido, dice, hacer lo malo delante de Jehová. Ya estaba en condiciones muy deprobables este rey, ya estaba en lo último de sus días, ya la ira de Dios, ya el vaso había rebasado, podríamos decir una cosa así. Dice: aquí yo traigo el mal sobre ti y borraré tu posteridad y destruiré hasta lo último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Basa, hijo de Abía,
por la rebelión con que me provocaste esa ira, con lo que has hecho pecar a Israel. No solo el pecado de Acab y Jezabel fueron para ellos, sino para todo Israel, porque también eran parte de esta historia. Dice, de Jezabel también ha hablado Jehová. También los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Qué tremenda historia, ¿no? Cómo terminan estos reyes, ¿no? Desobedeciendo a Dios en su totalidad, buscando a dioses que no tenían poder, basados en cosas que no tenían sentido. Por eso el título de ¿con quién estás comprometido? Había dos compromisos acá. Una mujer que estaba comprometida con sus dioses paganos, indefensos para nadie, no tenían poder, pero Elías estaba comprometido con el Dios de los cielos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y marquemos la diferencia aquí, ¿no? Esta mujer tenía un dominio sobre la ciudad, sobre el reinado, sobre la vida de su esposo, sobre el pueblo de Israel, pero Dios tiene el dominio de todas las cosas. Y Dios le iba a demostrar a esta familia, a este rey, a esta esposa del rey, quién era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que está atento a todas las cosas. Yo puse aquí una pequeña reflexión también en mi cuaderno y quiero leer otros versículos que están más adelante. Dice, no importa cuál sea tu situación hoy en día, para muchas personas que tal vez hoy me estén mirando, personas que a lo mejor hoy por primera vez lo ven a este programa, personas que a lo mejor le han comentado, bueno, vamos a ver este programa, ¿no? Y que habla de esto, ¿no? Y dice, y puse aquí, no importa cuál es tu situación en el día, lo importante es que podamos reconocer que nos hemos alejado de Dios. Este Acab nunca llegó a reconocer que él se había alejado, incluso en el último momento, cuando Elías le entrega esa palabra de juicio sobre su vida, él como que se arrepiente exteriormente, ¿no? Hay una parte, la Biblia habla de que se arrepiente exteriormente, se viste de cilicio, se humilla ante Dios. Elías le dice a Dios, mira cómo se ha humillado ahora, ¿no? Y Dios, en cierta manera, perdona la ira contra este hombre y le dice, en cierta manera, veo que en parte te has humillado un poco, ¿no? Entonces, no te mataré, pero mataré a tus hijos. O sea que hay una condena a medias, ¿no? Perdonó la vida de este rey, pero mata a su familia. Dice el versículo 29, el 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pero no dice por qué se ha humillado. ¿De qué forma se ha humillado? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. O sea que iba a morir de viejo, no iba a terminar sus días, su reinado, iba a morir como una muerte natural. Dice, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. De ahí comienza tremenda desdicha para la familia de Acab, ¿no es cierto?, por el pecado de su padre. Y así sucesivamente estos reyes pasaron de un tiempo a otro. Dice el versículo 27, y sucedió que Acab oyó estas palabras, rajó su vestido, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado, ¿no? Este rey podía haber solucionado su problema, su pecado, porque hay una palabra que muchas veces nosotros decimos y hemos escuchado en estos días, como lo decimos, lo acostumbramos a decir, o a veces nos han enseñado de esta manera. Dice, ¿crees tú en Dios? Serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Aparentemente es una palabra de una buena promesa para cada uno de nosotros. Si creemos, seré salvo yo y toda mi casa. Evidentemente es una buena promesa para tomar y decir, bueno, yo creo en el Señor, por supuesto mis hijos, mi familia va a ser salvo. Pero yo quiero descifrar esa palabra un poquito, ¿no es cierto? Y quiero que vayamos al capítulo de Hechos, en el capítulo 16,
que hay un contexto de la historia, que podamos analizar el contexto. Si usted lee el capítulo 16 en un ratito, desde el versículo 11 en adelante, va a ver que estos varones de Dios fueron encarcelados al lugar más profundo, lo más hondo de las cárceles, ¿no? Y ellos están orando, están clamando, cantando himnos, alegres, contentos, porque estaban sufriendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Eran personas que estaban buscando a Dios, que eran determinados, que estaban comprometidos con Dios. No como este Acab y esta Jezabel. Era como Elías, comprometidos con Dios. Estos personajes del libro de los Hechos, vemos a personajes que están comprometidos con Dios, ¿no? Atiende el ruego y la súplica de estos varones cantando, porque entiende Dios que ellos que buscaban a Dios verdaderamente, y Dios hace algo extraordinario en ese momento, ¿no? En la cárcel se abren, ¿no? El hombre, que el carcelero, pensando que se habían escapado, ¿no? Los presos, él quiere matarse porque seguramente era su muerte si habían escapado los presos, ¿no? Estaba determinado sus días, ¿no? Pero le dicen, Pablo en esta ocasión, en el versículo 28 del capítulo 16, le dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque este hombre quería matarse. Antes de morir en manos de los romanos era terrible la condena, el castigo del imperio romano. Entonces él quiere matarse. Entonces le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ninguno se ha escapado. Pablo era como un líder dentro de la cárcel incluso, ¿no? Entonces no te preocupes, las puertas se abrieron, pero ninguno escapó. Mira, estamos acá, tranquilo, tranquilo, le dice al hombre. Entonces, versículo 29, pidiendo luz, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, estos dos varones que habían sido encarcelados allí en esas cárceles profundas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero acá hay un interrogante. No solamente porque éste creyó en Jesús, toda su casa se salvó. La historia determina que este hombre tenía que creer en Jesús y recibirlo como su único Salvador. A través de él, este hombre iba a ver un cambio en su vida. Su familia iba a ver el cambio. Su familia va a ver que este hombre ya era diferente, no era el mismo. ¿Qué te pasó? Y él iba a contar lo que había pasado. La maravilla, los milagros que él pudo ver en esa cárcel. Entonces esta gente iba a creer también y también van a ser salvos. No porque este hombre creyera solamente, la familia iba a ser salvo. Podemos tener una confusión con esto. Podemos nosotros ser parte de la salvación de nuestra familia, pero si ellos aceptan a Jesús. La salvación, recordemos que es individual. Tenemos que aceptar a Cristo para ser salvos. No porque yo he creído, mis hijos, mi familia y todos los que están detrás de mí van a ser salvos. Yo no puedo llevar nadie a la salvación, si no es por ellos mismos que creen en Jesús y aceptan como este carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque si no sería, bueno, Dios hubiera elegido a uno de la familia y dice, bueno, basta con uno, ya está, todos son salvos, ¿no? Excepto excepciones, como decíamos, hablábamos con mi esposa. Allí en el arca de Noé Dios tenía un propósito, ¿no? De salvar destruyó todo lo que había creado él, ¿no? Por el pecado que había en ese momento, como dice el Señor, que en este tiempo serán como los tiempos de Noé. Dios destruyó todo, salvó una familia entera para procrear. Podría haber hecho así, Dios hubiera creado muchas cosas, pero Dios dijo, no contenderé más con el hombre, no pelearé más con él. Y entonces salvó toda una familia, no porque creyeron todos, porque yo creo que estaban dudando sus propios hijos, sus propias nueras, su propia esposa, porque este hombre era un hombre de Dios que había obedecido al mandato de Dios, construir semejante nave, y tardaron 120 años para construirlo. Entonces había dudas en su corazón, es claro que sí.
Pero estos, por mandato de Dios, construyeron eso y fueron salvos, toda esa familia. Ahora, en este caso, Pablo le dice, ¿crees tú? ¿No? ¿Crees tú y serás tú salvo y toda tu casa si realmente creen? Faltaría esa expresión a lo mejor. Quiero leer otro versículo que está también en Romanos. Dice, vamos a leer desde el versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. Dice la palabra de Dios, ¿mas qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Evidentemente hay que confesar con nuestra boca que realmente Jesús es nuestro Salvador. Evidentemente lo que Dios está diciendo, crees tú y serás tú salvo y toda tu casa, evidentemente el contexto de la historia, él está diciendo que si realmente crees tú y le llevas las buenas de salvación a tu familia, serán salvos. Y ellos que van a creer y van a ser salvos también como tú lo eres. Por eso, en esta mañana, ¿qué compromiso tenemos? ¿Con quién tenemos el compromiso? ¿Cómo llevas tu compromiso con el Señor? Realmente estamos como estos personajes del rey, ¿no? Que sin reconocer que nos hemos alejado de Dios, sin aceptar las consecuencias, porque puse la diferencia, puse así, mire, podamos reconocer que nos hemos alejado de Dios. Sus consecuencias son el producto de nuestros pecados, de aceptar el castigo. ¿Aceptó el castigo acá? Claro que sí, se vistió de cilicio y su vida fue perdonada y causó estrago en su familia por causa de su pecado, porque Dios era justo, ¿no es cierto? Pero dice que el perdón perdonó nuestras vidas a través de Jesús y nos promete que si aceptamos a Jesús seremos salvos. Si tú eres salvo, tu casa, tu familia a través de ti también se hallarán salvos al reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Ahí hemos leído capítulo 16 del versículo 31. O sea, tenemos que reconocer definitivamente de qué lado estamos. ¿Realmente hemos aceptado a Jesús? ¿Realmente estamos comprometidos con Él? ¿Lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas? ¿Hemos entregado nuestro corazón en su totalidad? Hemos visto la diferencia en esta historia de Acab, Jezabel y Elías. ¿Quién tenía el poder? Definitivamente el poder de Dios estaba en esta historia. Culminaba la historia de estos reyes malvados y perversos que destruyeron toda una nación a causa de su pecado, de su avaricia, de sus condiciones pecaminosas totalmente delante de Dios, que Dios no iba a perdonar. Así que, ¿cuál es tu compromiso en esta mañana? ¿Con quién estás comprometido? Amén. Este es el mensaje que podamos compartirlo con aquellas personas que realmente están ahí a medias, ¿vio? Con el Señor, que no saben si para allá, para acá, pero tenemos que tomar un buen compromiso, un verdadero compromiso y reconocer nuestros errores, nuestros pecados, las consecuencias de nuestros errores. Posiblemente estemos visualizando en este tiempo por habernos alejado tanto de Dios. No le echemos las culpas a Él. Basta de decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Reconozcamos nuestros errores, nuestro pecado delante de Dios y seremos salvos. Confesemos con nuestra boca el pecado que nos asedia, que persiste en nuestra vida y pedamos a Él que nos libre de todo este mal. Amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda, capítulo 21, 22 y 23 del libro de Reyes, en el primer libro, perdón, estamos en el segundo acá, le pasé la hoja, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, ¿sí? Estamos leyendo el capítulo 22, 23, el capítulo 22, estamos en el 21 y el 22 y comenzamos con el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Así que
nos resta este compromiso en esta mañana. Leer esta apasionante historia del rey Acab y Jezabel. Leamos, repasemos el libro de los Hechos, el libro de Romanos, estos versículos para meternos más en la historia de la época y podamos comprender y entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es tu compromiso delante de Dios? Oramos, le entregamos al Señor este día y le decimos gracias por esta enseñanza que hemos recibido en esta mañana. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria y la alabanza a ti en esta mañana. Señor, reconociendo nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados delante de ti, Señor. Señor, queremos reconocer que somos débiles, Señor. Señor, que a veces, Señor, este pecado, Señor amado, puede aparecer en nuestras vidas, la avaricia, el deseo de cosas que no tengamos que tener. Señor, cosas que vienen a nuestra mente, Señor, perdónanos, Padre Santo. Desarraiga, Señor, todas estas cosas que a ti no te agradan. Señor, que nos pueden causar dolor, que nos pueden causar consecuencias gravísimas, no solo en nosotros, sino también en nuestra familia. Señor, perdónanos en esta mañana si hemos infringido la ley, Señor, si hemos infringido tus mandamientos. Padre, ayúdanos y acompáñanos en esta mañana, que podamos seguir adelante confiando en que tú estarás con nosotros todos los días. Que tu palabra a través del profeta, Señor, nos hará la advertencia, Señor, de corregirnos. Padre Santo, en esta mañana. Gracias por este nuevo tiempo, Señor. Gracias por este devocional. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, por aquellas personas que verán este devocional, Señor. Indirectamente, Señor, transmitiendo en repetición, Señor, en silencio allí, Señor. Dales palabra, Señor, para cada uno de ellos. Señor, que esta palabra sea viva para cada uno de ellos. Padre, gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Nuevamente, recuerda, tenemos el compromiso de leer el capítulo 21, 22 y el primer libro de Segunda de Reyes, que, bueno, acá tenemos una historia también apasionante. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el programa número 100 el día de mañana. Así que damos gracias a Dios por todo. Dios te bendiga.